Ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, actual decano del Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Qué tal? Ingeniero, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy buenas tardes. Después de varias semanas de coordinaciones, finalmente lo tenemos aquí en cabina. Quiero comenzar con el tema del día. Sin duda ha sido el fallecimiento de Hugo Chávez, ¿no? Y su sector, o al menos en el sector energía y minas en Venezuela, pues es una potencia, ¿no? ¿Qué tanto afecta o podría afectar al Perú el fallecimiento de Chávez, ¿no? ¿Qué tanto acuerdo bilateral hay en ese sector? Por el lado petróleo, muy poco o casi nada. Por el lado petróleo, ¿no? En el lado político es difícil que haya una figura como él. Es muy difícil que en política, cuando hay personas así que para bien o para mal son personas prominentes, es muy difícil que un segundo que sea reemplazable, tenga las mismas dimensiones, ¿no? Entonces supongo que eso sí va a afectar muchísimo a Venezuela, y habría que ver también para Venezuela misma lo que pasa con la Constitución, porque en el Perú, digamos, lo normal sería asume el vicepresidente y concluye el mandato. En Venezuela no recuerdo exactamente los términos, pero entiendo que no es así, que si el periodo que tiene de inicio del nuevo gobierno es muy poco, hay un plazo tras el cual hay que llamar a elecciones. Entonces, en el llamado a elecciones es donde se va a ver. Claro. Para no ahondar tanto en el tema Chávez, porque tenemos muchos asuntos que tocar, ¿por qué no hubo, cuando asume el poder Ollanta Humala, algún mayor acercamiento con Venezuela que se pensaba, ¿no? Y uno podría pensar que en materia energética pudo haber más, teniendo en cuenta que nosotros importamos crudo, ¿no? Ligero. Hubo intentos y si mal... ¿Con PDVSA me parece o no? ¿Para alianza con Petroperú? No, hubo un momento en que Petroperú fue allá a Venezuela y se firmó un acuerdo entre Venezuela y Perú a través de Petroperú y de PDVSA. Pero entonces era un acuerdo un poco, digamos, a Petroperú le daba la oportunidad de explorar y explotar en Venezuela, y a PDVSA hacer lo mismo en el Perú. Entonces yo me preguntaría en el lado de PDVSA, ¿qué interés puede tener de venir a explorar en el Perú, donde se tiene que poner en la selva amazónica, donde si uno no encuentra un yacimiento grande no vale la pena porque sacarlo es más difícil y es más costoso de lo que, si es una cantidad pequeña, que lo que podría ser el valor del mercado, con todas las barreras que hay de tipo social y ambiental, cuando en su propio país su riesgo es mínimo y la posibilidad de encontrar petróleo es mucho más alto. O sea, no tenía sentido que viniera. ¿Pero nos vende? ¿Venezuela nos vende? Sí. ¿Hay algún subsidio? ¿Hay algo o no? No hay ningún subsidio. En negocios no hay subsidio. Salvo, bueno, digamos, pero con Nicaragua y con Cuba pero ya esos no son negocios, eso es política. Okay. Muy bien, muy bien. Ahora, bueno, la pregunta también se cae por madura y la sigue el doctor Charapaqui detrás del micrófono, ¿no? ¿Por qué la gasolina aquí es tan cara? Si uno compara con mercados como Estados Unidos, por ejemplo, que también importa. Sí, exactamente. Pero perdone, ingeniero, por ejemplo, en Estados Unidos el galón de combustible está el equivalente a $3.50, pero el combustible de buena calidad. Aquí tenemos un combustible de pésima calidad, con altos componentes de azufre, de plomo, que genera problemas de asma en los niños, problemas incluso, el aumento de cáncer de pulmón que se ve en las urbes como Lima, ¿no? ¿Pero por qué? Claro, de plomo ya no, de azufre sí. ¿Por qué? Porque hay varias razones, ¿no? Uno es la parte de los impuestos, pero la otra parte son los márgenes, y especialmente los márgenes que toma nuevamente el glifero en estos casos. En el Perú, por ejemplo, lo natural sería que uno propiciase gasolinas de alto octanaje, porque las gasolinas de alto octanaje son vehículos nuevos que tienen rendimientos mayores. Entonces para el mismo mismo número de kilómetros y el mismo peso consumen menos gasolina, menos suciedad para el ambiente, menos dependencia de importar. Sería lo lógico favorecerlas, ¿no? Y esto es lo que en algún momento, en algún estudio se puso como se puso a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas de cuál debería ser la política en ese sentido. Y me acuerdo, yo hice ese estudio esa vez, me acuerdo que
la conclusión era que en el Perú los combustibles limpios subsidiaban a los sucios, ¿no? Refiriéndose a eso. Bueno, en el ministerio hubo un cambio de política, se acercaron los precios de los combustibles, pero no se olvide que los precios son libres, de tal manera que finalmente el que pone el margen es el grifero. Entonces el grifero determina que el que tiene carro nuevo puede pagar más, entonces le pone mayor margen a las gasolinas de alto octanaje. O sea, hay libertad total de precios, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que en la parte comercial los márgenes son muy altos. ¿En qué porcentaje, por ejemplo, incrementa el valor de combustible? Porque Estados Unidos igualito importa combustible, por ejemplo, Venezuela, uno de los proveedores importantes, y por eso se dice que les aportaban tanta lengua mordaz que tenía Hugo Chávez con respecto a su presidente, incluso a Bush, ¿no? O sea, en Estados Unidos, más o menos, digamos, un galón de alto octanaje está por ahí en $4. Y en el Perú un galón de gasolina equivalente está entre 6 y 7 dólares. O sea, el precio en el Perú es mucho más alto. Y ahora en el Perú las gasolinas tienen, por ejemplo, un contenido de azufre mucho más alto que el que tienen en Estados Unidos. O sea, nosotros en este tema de paridad de importación y de equilibrio de precios hemos terminado cobrando precios de combustibles de buena calidad por combustibles de no tan buena calidad. Ahora, otro factor que afecta es la capacidad de la refinería. Cuando uno refina petróleo, saca una gama de productos, los que se llaman livianos o ligeros, y los que se llaman pesados. Los pesados, el producto, digamos, el petróleo residual cuesta igual, cuesta parecido, a veces cuesta menos que el crudo. Nosotros tenemos, entiendo que incluso nosotros importamos ese pesado, ¿no? Porque no podemos procesarlo. Exactamente. O sea, ¿por qué? Porque a la refinería entra una carga de petróleo, y esa carga de petróleo en nuestra refinería tiene poco de gasolinas y poco de diésel y tiene mucho de lo pesado. Claro. Entonces, como tienen que cargar el costo, tienen que recuperarlo el margen en la gasolina, que es la que sale poco, entonces hay que extender el margen para poder recuperar. ¿Cuánto costaría hacer una refinería de ese tipo y en cuánto bajaría, digamos, el precio de la gasolina si se hace? Porque eso es algo que ya lo sabemos hace muchos años y no se hace, ¿no? Una refinería, los cálculos que hay ahora pues son del orden de, estamos hablando de 2.700 millones de dólares, y si consideramos además las inversiones que no van a ser directamente por la empresa, pero son servicios colaterales, acarrean inversiones paralelas de unos 700 millones de dólares más. Esas son las últimas cifras, más alrededor de 3.400 millones de dólares. Pero si el Perú mantiene la refinería que tiene, entonces siempre va a cojear de un pie. Y en temas de combustibles yo creo que van a venir años más difíciles de los que hemos pasado, ¿no? En el tema precios es difícil pedirle al Estado que presione para la baja. En una economía de libre mercado es difícil meter ideas de control de precios, pero sí podría tener, por ejemplo, una política agresiva en montar muchas más estaciones de servicio de Petroperú, que en la realidad sí venden más barato. ¿Podría eso sí presionar a la baja a los demás? Claro, es la única forma. O sea, yo pienso que hay abuso, ¿no? Hay un duopolio, entonces está concentrado en muy pocas manos, entonces hay abuso, y en el abuso el que sale perdiendo es el consumidor final. El Estado tiene que proteger al consumidor final, entonces tiene dos medidas para hacerlo. Una de las medidas es interviene y comienza a controlar, pero allí me temo que el remedio es peor que la enfermedad. Ya, la otra medida es exactamente la que dice, es decir, potenciar a Petroperú y que el número de estaciones de Petroperú crezca. Claro, tener una red amplia. No, ahora, hay que buscar un arte, por ejemplo, digamos un Petroperú así, pero con una gerencia privada. O sea, no que tenga el abuso que se puede tener por tener casi un monopolio, pero tampoco estar subsidiando nada, ¿no? Ni perder dinero. O también que haya más empresas que puedan importar, por ejemplo, el combustible, ¿no? Aquí hay como dice usted, un duopolio, ¿no? Que hace y evita esto. La última pregunta, estimado, antes de que se vaya la pausa, era, ¿y por qué no se está incentivando el uso del gas natural, verdad? Y que se dice que habría ya casi una paridad en precios, ¿no? Con el GLP.
y que esto respondería incluso, el otro día mencionaba un especialista, a intereses de vender, de vender más afuera. el asunto hacia afuera. ¿Qué es lo que pasa, estimado ingeniero? O sea, yo también creo que todas estas cosas que aparecen sin sentido en las decisiones en el gas natural, pero obedecen, esto es un poco duro, o sea, no hay un staff en el Estado con claridad sobre el asunto, que maneje las cosas como deben ser. No hay un plan energético. Sí, o sea, para tener un plan, Sí, ya, uno tiene que conocer el tema y tiene que poderse proyectar. Y eso no lo lee en los libros de texto, eso lo lee en la vida de la nación, en lo que conozca y en lo que se proyecte. Y yo creo que ahí tenemos una debilidad fuerte desde hace varios años. Entonces, me parece que ese es el punto más débil de... Ahí también hay abuso del distribuidor. Hay abuso de todos, ¿no? En el Perú la tendencia siempre, en todos sitios, es márgenes altos, ¿no? En el restaurante, en las en todos, alquileres de vivienda, los intermediarios también. En comunicaciones en general. Complementando esa pregunta, ya para irnos a la pausa, ingeniero, aquí mencionamos, ¿no? Cuando hablamos de defensa, interior, que los exministros se vuelven especialistas, ¿no? Que durante sus gestiones no hacen las cosas, pero luego después recomiendan, en fin. ¿Usted le faltó el tiempo? Entiendo que no le faltó voluntad ni capacidad, ¿no? Sobre todo en un gobierno en el cual se prometió un gas muy barato, se prometió muchas cosas al pueblo, a los que menos tienen, ¿no? Y no se hizo. Claro, o sea, ¿qué pasó ahí? Yo diferencio lo que es un juego de ping-pong de lo que es un juego de ajedrez. Energía y Minas no es un juego de ping-pong, ¿ya? Donde tiene que tener respuesta rápida. Son muy pocos los temas en los que puede acudir así en respuesta rápida. Las otras cosas requieren pensamiento, estrategia y todo. Y eso era lo que estábamos desarrollando, pero eso requería pues no menos de 2 años. Y las cosas se dieron de una forma distinta. Si ustedes revisan la hoja de ruta, en la hoja de ruta hay un documento corto, pero aparte de ese documento hay un documento largo, un documento grueso en la parte de Energía y Minas. Yo escribí la parte de Energía y Minas de la hoja de ruta con un grupo de gente que después me acompañó en el ministerio. Todos esos planteamientos estaban. Me acuerdo haberlo dicho desde el inicio. Necesitamos masificar el gas, pero para masificar el gas necesitamos tener gas. Porque si vamos a pedir inversiones en distribución, o que pague la gente todo, en el recibo, que tener ¿no? la seguridad. Porque la gente paga el recibo de luz. Claro, pero el problema que teníamos es que tenemos discursos de que tenemos gas, pero no tenemos reservas probadas suficientes. Y no se puede invertir si no se tiene reservas probadas. Tenemos que hacer una pausa, ingeniero. Vamos a regresar para hablar de ese asunto y también hablar un poco de minería, a ver si nos da el tiempo también. Regresamos con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, actual decano del Colegio de Ingenieros del Perú.